ver, vamos. Esto es algo interesante porque debemos tener en cuenta que eso no va a ser constante, ¿no? Entonces aquí agarramos un diferencial de área. Este va a ser un diferencial de área. Y por la simetría se supone que el campo magnético en todos estos puntos tiene el mismo valor, ¿no? Un campo magnético B. ¿Cómo hallaría ese campo magnético B a una distancia R? Bueno, en ese caso tendría que usar la ley de Ampère primero, ¿no? La corriente más o menos puede estar aquí, entrante y saliente. No, así. La corriente entra aquí, sale por acá. Entra aquí y sale por acá, etcétera, ¿no? Entonces, el campo magnético va a ser algo así, un vector más o menos así. Y entonces, según la ley de Ampère, yo debo tener el campo punto el diferencial de arco igual a mu0 y la corriente encerrada, ¿no? Que debe ser, bueno, n corrientes encerradas, n vueltas, ¿no? Ya que vemos que la curva cerrada está encerrando n corrientes. Entonces, nosotros debemos calcular esto. Es sencillo de calcular, ya que el campo magnético tiene cierta simetría, ¿no? Aquí sería B, la longitud de arco, el ángulo entre el campo magnético y la diferencial de longitud de arco es, bueno, como ustedes verán, 0 grados, ¿no? Entonces quedaría de esa manera. El ángulo entre el campo magnético y el diferencial de longitud es 0 grados, ¿no? Valga la redundancia, ponemos 0 grados ahí. 0 NI. Bueno, B es uniforme en todo el arco, en todo el camino cerrado. Ese campo magnético tiene el mismo valor, por eso puede salir fuera de la integral, y entonces solamente queda una integral sobre la diferencial de longitud, lo cual va a dar mu0 n por i. Excelente. Ahora, al integrar esta diferencial de longitud, me va a salir la longitud total, lo cual vale 2pi por el radio, y esto es igual a mu0 n por i. Excelente. De aquí el campo B es igual a mu0 n por i sobre 2pi r. Excelente. Ahora, como vemos, el campo magnético es una función del radio, ¿no? Solamente depende de la distancia radial, ¿no? Y como ven ustedes, eso es lo que nosotros esperábamos, ya que esta es la distancia radial, ¿no? Esta es la distancia radial, y aquí yo tengo un campo magnético a una determinada distancia radial. Entonces ya puedo calcular lo que sería el diferencial de flujo, ¿no? Un flujo diferencial debido al campo magnético sería, ¿no?, simplemente multiplicar el campo magnético
a esa distancia radial por ese diferencial de área. El diferencial de área no es otra cosa que un diferencial de R multiplicado por esta longitud H. Entonces, el diferencial de área no es otra cosa que el diferencial de R. El diferencial de R no es otra cosa que el diferencial de área no es otra cosa que un diferencial de R multiplicado por H, la altura. Por la altura, ¿no? Muy bien. Entonces aquí mi diferencial de flujo simplemente va a salir el campo que depende del radio multiplicado por H por un diferencial de R. Entonces, reemplazando todo, el flujo total tiene que ser una integración de el campo, que vale mu0 ni sobre 2πr. Esto lo tengo que multiplicar por H y por un diferencial de R, ¿no? Como la variable que se está integrando es el radio o la distancia radial, y esa distancia radial, como ustedes ven, va de un A hasta un B, ¿no? Entonces acá la integración va a ir de A hasta B. Aquí yo puedo sacar todo lo que es constante fuera de la integral. Y simplemente voy a tener una integral de esta manera. Ya está. Lo cual, como es conocido, resulta ser una función logarítmica. Evaluando el logaritmo, voy a tener logaritmo de los extremos. En el problema, además, me dicen que yo puedo hacer una aproximación de ese logaritmo, ¿no? Ya esos son detalles triviales. Bueno, me piden hallar la inductancia, ¿no? La inductancia, por definición, es N por el flujo, ¿no?, dividido entre la corriente. Muy bien. Entonces acá seríamos 0, n cuadrado, h, 2pi, logaritmo b a dividido entre la corriente I que se canceló, ¿no? Muy bien. Hay una aproximación que se puede hacer. Logaritmo de 1 más z es aproximadamente z más z cuadrado sobre 2. Z más z cuadrado sobre 2, y aquí hay más términos para aproximar. Nosotros podemos entonces simplemente hacer lo siguiente, ¿no? Si queremos aproximar este logaritmo de b, bueno, sumo 1 y resto 1, ¿no? Ya está. Esto aproximadamente va a ser entonces b menos a más un término cuadrático, que bueno, lo puedo dejar por ahí, y nosotros podemos hacer una primera aproximación, ¿no? Una primera aproximación de ese logaritmo, un primer orden de aproximación
va a resultar ser entonces un B menos A sobre B. Correcto. Entonces un B menos A por H resulta ser el área, ¿sí o no? El área de la sección recta. El área de la sección recta. Entonces esto aproximadamente es mu0 n cuadrado por el área de la sección recta sobre 2pi por la longitud B, ¿no? La longitud B. Muy bien. Entonces, lo que aproximadamente se había hecho es suponer que el flujo es debido a un campo uniforme dentro de la sección recta, ¿no? O sea, se supuso que aquí había un campo uniforme. Ese campo era beta, o B, perdón. B, y si nosotros calculamos el flujo, bueno, sería, ¿no?, simplemente el campo por el área transversal. ¿Y cuánto sería ese flujo? Bueno, sería, debido a la ley de Ampère, es mu0 n por la corriente dividido entre 2pi por la longitud, ¿no? Por el radio, digamos, puede ser el radio mayor o el radio menor, ¿no? Una distancia al toroide, ¿no? En este caso puede ser B. Como es una aproximación, bueno, puede ser B, puede ser un radio, ¿no? Está mu0 ni por la área transversal, lo cual resulta lo mismo, ¿no? Porque si calculamos otra vez la inductancia, va a ser n por el flujo dividido entre la corriente, lo cual me va a dar justamente, bueno, que ya se fue la corriente hasta, ahora sí, área transversal sobre 2pi, ¿no? Entonces es una buena aproximación el considerar que el campo es uniforme aquí, ¿no? Siempre que haya una distancia corta aquí, ¿no? Que esto sea pequeño comparado a la longitud B, ¿no? O sea, una situación en donde tenemos un toro con un radio mucho mayor y un área transversal pequeña, ¿no? Gracias.